Estamos ya de vuelta acá a las 8:45. Este día en el Congreso de la República hubo mucha información. Quizá la principal es que el presidente del Congreso, el diputado Alan Rodríguez, informó a eso de las 7 de la noche que había dado positivo a COVID-19. Ya su ausencia a lo largo de la tarde había provocado muchas preguntas en cuanto a por qué no estaba el presidente del Congreso presente en el hemiciclo. Una sesión plenaria que al final no se llevó a cabo, no hubo quórum necesario o el requerido, y el punto principal era el tema del estado de sitio, ratificar el estado de sitio o no ratificarlo, que el Ejecutivo decretó en 5 municipios del país. Hablamos del municipio El Estor, Morales y Livingston en Izabal, y Panzós y Santa Catalina La Tinta en Alta Verapaz. Esto es parte de la información que se produjo en el legislativo, pero vamos a hablar con diputados del Congreso para precisamente tratar de entender qué es lo que está pasando en el legislativo. Le damos la bienvenida a Juan Carlos Rivera, diputado de la bancada Victoria, y a Aníbal Samayoa, diputado de la bancada humanista. A los dos, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Aquí siempre a las órdenes. Licenciado Samayoa, iniciamos con usted una plenaria que se convoca tarde, puesto que el acuerdo gubernativo planteaba la ratificación, la modificación o no aprobar el estado de sitio dentro de 3 días calendario a partir de la promulgación. ¿Cómo ven en la bancada que usted representa esta tardía convocatoria para el debate del estado de calamidad y la posible aprobación por parte del Congreso? Muy buenas noches. Pues en efecto, creo que hubo un error ahí administrativo en no haber hecho la convocatoria en el plazo que establece la misma Constitución, con el ánimo de conocer, ratificar, modificar o improbar justamente ese decreto. Pero vale la pena decir que a pesar de eso, la Constitución no nos faculta a no conocer el decreto. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros es entrar a conocer, y en este caso podría ser una solución viable y lógica la improbación del mismo o modificación del mismo, tal vez agregando, quitando algún municipio de los que inicialmente se establecen, para poder proceder a ampliar el estado de sitio. Entonces, yo quiero quedar claro con ese punto, porque ahí ya vimos hoy que no se pudo llevar a cabo por falta de quórum, y algunas bancadas expresaron que no estarían yendo porque por cualquier cosa, pero se nos olvidó leer el artículo 138 de la Constitución, donde sí nos obliga a entrar a conocer. Si el resultado es ratificar, modificar o improbar, eso es otra cosa, pero tenemos que entrar a conocer. Entonces, en este caso, lamentablemente no se entró a conocer. Yo creo que, como lo puse yo en mi Twitter, el Congreso está diseñado para un debate, para analizar puntos de vista, pero no a través de comunicados, porque no se nos está pagando para hacer comunicados, se nos está pagando para asistir al Pleno del Congreso de la República y exponer desde nuestros curules los puntos que consideremos que sean válidos. O sea, es decir, no es una verdad absoluta la que mi persona o cualquier otro diputado o diputada pueda tener, sino más bien llegar ahí al punto de un consenso sobre justamente ese estado de sitio, que es el que nos ocupaba la convocatoria el día de hoy. Ahora, diputado Juan Carlos Rivera, básicamente, ¿qué es lo que está ocurriendo en el Congreso de la República? Porque la ausencia fue notoria, fue bastante notoria. Algunos hablan ya de que se ha roto la alianza oficialista. ¿Cómo ve usted el tema? ¿Esto obedece a poca afluencia de diputados el día de hoy? Coronando la jornada, el anuncio del presidente del Congreso que ha dado positivo a COVID-19. ¿Cómo ve usted el panorama? Bueno, buenas noches. Pues en el Partido Victoria nosotros hoy sacamos un comunicado explicándole a la población por qué no estamos de acuerdo con los estados de sitio. No estamos de acuerdo porque evidentemente ha existido un abandono de parte de las instituciones del Estado en el interior de la República. Falta de salud, falta de educación, falta de acceso
ese abandono muchas veces provoca algunas inconformidades para ciertos gobernantes, como sucede en este momento, por no querer afrontar la realidad y la responsabilidad que le toca vivir. Por eso no estamos de acuerdo y también porque se está incumpliendo el artículo 138 de la Constitución. Y también quiero recordarle a los diputados que también tenemos que recordar el artículo 154, donde no podemos hacer nada que no nos faculte la ley. Y en este caso, evidentemente, el Congreso no convocó en su momento. Este estado de sitio ya perdió vigencia, por lo cual no podemos entrar a conocer algo que no está en ley. Evidentemente, las negociaciones bajo la mesa, como dicen muchas veces, que se llevaron a cabo en la finca el fin de semana, y el anuncio de que el presidente del Congreso pues está contaminado con COVID, es preocupante también, porque no sabemos la cantidad de diputados ni de qué bloques llegaron a esa reunión y no se nos ha informado. Recordemos que los diputados tenemos comisiones de trabajo, tenemos otras actividades fuera del Palacio Legislativo, y creo que es una irresponsabilidad de parte de todos los diputados que asistieron a esa reunión no ponerse en cuarentena en este momento. Creo que la obligación como ciudadanos es de, si estuvimos en una actividad donde una persona pues tristemente tiene COVID-19, esperamos que se recupere, pero tenemos que cuidar a la demás población. Y creo que ese sería el llamado que le hacemos a todos los diputados que participaron en esa reunión, que desconocemos los motivos. Y lo que usted decía también, posiblemente es una muestra del malestar y del incumplimiento de las ofertas que han tenido las bancadas que han votado con la bancada oficial. Recordemos que recientemente pues estuvimos denunciando como bancada los 600 millones que se autorizaron en consejos de desarrollo para reactivar la economía de todos los municipios del país. Y si ustedes analizan, en muchos consejos de desarrollo departamental se repartieron las obras a sabor y antojo de los diputados, de las bancadas oficiales y también del gobernador, dejando fuera de ese aporte constitucional o de ese aporte que aprobamos los diputados en el Congreso de la República a más de 100 municipios, lo cual violenta el derecho de igualdad constitucional de todos los municipios. Y eso pues es una muestra del pago de los favores políticos que este gobierno está haciendo. Y creemos que ese malestar de los diputados oficialistas, pues que no les han cumplido con la obra, que no les han cumplido con las plazas. Hemos visto recientemente varias publicaciones de algunos medios de comunicación donde analizan, por ejemplo, el incremento de plazas en el Congreso de la República, y tristemente cuando estamos viviendo una pandemia, una crisis, cuando el guatemalteco ha perdido fuentes de empleo, cuando los empresarios han cerrado sus empresas para contener este virus, vemos un incremento en la planilla del Congreso de la República. O sea, diputado, entonces, con los elementos que usted nos dice, al día de hoy, ¿usted pudiese afirmar que esa alianza ya se rompió? Mire, es muy difícil decir de que ya se rompió la alianza. La alianza en este momento no les sabría decir, porque nunca he integrado esa alianza con el partido oficial, pero creo que sí hay ya comenzado a haber ciertos malestares por la falta de cumplimiento. Le ponía el ejemplo de los 600 millones que por denuncias de varias bancadas, pues esos recursos pues no se han desembolsado, y hay unos procesos judiciales que esperemos que se resuelvan a la brevedad para beneficio de todos los guatemaltecos. Ahora, diputado Samayoa, igual es importante analizar
las consecuencias de acciones jurídicas en contra del estado de sitio decretado para estos municipios. A pesar de lo que usted ha referido del 138 que obliga al Congreso a conocer, hay en proceso ya acciones legales en contra de este estado de sitio. ¿Qué lectura le da usted y las posibilidades de que también por la vía judicial se pare este estado de sitio? Bueno, el estado de sitio, recordemos que no solo nace como un derecho que le asiste al Ejecutivo, nosotros, ¿verdad?, para poderlo aprobar, improbar o ratificar, como he mencionado, sino también atiende o más bien emana de una ley de carácter constitucional. Yo insisto que tenemos que entrar a conocer ese. Si el resultado es improbación, yo no tengo ningún problema. El punto es que no podemos, como diputados, solo a través de comunicados, insisto, hacer saber nuestro sentir. Tenemos que asistir al pleno en el Congreso y ahí tomar el micrófono, porque para eso fuimos llamados. Y les voy a decir por qué. Porque se están suspendiendo derechos y garantías de carácter constitucional, nada más y nada menos. Entonces no es un tema que tomemos a la ligera de, bueno, no voy porque no estoy de acuerdo. Bueno, vaya y diga que no está de acuerdo. Entonces yo creo que al final, y de hecho la Corte de Constitucionalidad ha tratado en muchas o diversas ocasiones de quitar, o más bien dejar sin efecto los estados de sitio. Y no ha podido, porque es un derecho que asiste. Por eso digo, la voluntad que tenemos los diputados para ir a conocer tiene que ser clara. Para votar a favor o en contra, yo creo que nadie está obligando a nadie a votar sobre un lado o sobre otro. Pues tenemos que tener claros cuáles son las acciones que se van dando. Por ejemplo, desde la perspectiva que tengo, ya sabemos que hay más de, creo que 15 allanamientos, armas encontradas de manera ilícita, naturalmente acciones ilícitas de narcotráfico, específicamente migración ilegal, que es algo que dijo inclusive el ministro de Gobernación hace un par de días. El tema del contrabando, son otros que se utilizan, y por eso esa figura constitucional nace justamente para eso. Pero insisto, me parece una responsabilidad total de los diputados que no asistieron, salvo aquellos que tengan COVID, pues, ¿verdad? Porque eso se entiende, y como dijo el diputado Rivera, deseamos que naturalmente se recuperen para volver a las actividades legislativas que tenemos. Pero sí necesitamos consolidar y entender que inclusive ni la Corte Constitucional haya podido quitar a veces esos estados de sitio, porque tiene una naturaleza mucho más específica y de rango constitucional, ¿verdad?, para fines específicos. Lo que sí debería existir al finalizar esos 30 días, que ahorita pues el plazo está en ese limbo jurídico, digamos, como tal lo establece la misma ley y la Constitución, en la rendición del informe al Congreso de la República de Guatemala sobre los hallazgos, los hechos, las acciones y los resultados que se dieron del estado de sitio. Entonces, en este caso, si sin prueba por parte del Congreso de la República, pero para eso necesitamos quórum, pues, ¿verdad?, y que haya responsabilidad de los diputados de ir, entonces se debería enviar, si así obviamente lo desea el Ejecutivo, un nuevo proyecto de estado de sitio al Congreso de la República. Ya nosotros conoceremos y sabremos si le damos o no aprobación al mismo. Pero, como insisto, ¿verdad?, tenemos que entender el espíritu de la Constitución. La Constitución no solo se interpreta del artículo específico, sino es una ampliación de lógica constitucional que debemos entender por qué nacen esas figuras jurídicas, y específicamente, como lo establecí hace un par de segundos atrás, que es sobre la suspensión de derechos y garantías constitucionales. Yo creo que ahí es importante tomar eso en cuenta, ¿verdad? No nos vayamos por otro lado, si la alianza, si entonces el presidente. Yo creo que no ese es el tema. El tema es el estado de sitio y la verificación. Hoy les voy a decir una cosa, me quedé sumamente preocupado. Quedamos hasta 58 diputados marcados como asistentes a la sesión de hoy, 61 diputados con licencias o excusas. Sería de ver, ¿verdad?, si no sé cuál habrá sido su motivo de licencia o excusa. Pero, que la mayoría diputado de los Samayoa, posibles no sea el tema de COVID. pero Sí. diputado Samayoa, ¿no cree usted que sí tiene mucho que ver el tema si hay un desquebrajamiento de esa alianza? Porque es que es sorprendente, 109 diputados no llegaron al Congreso. O sea, son 109 diputados, que hay un grupo nutrido de los diputados que han votado con la bancada Vamos y que han votado en los temas que le han interesado al Ejecutivo. O sea, el tema sí tiene mucho que ver.
Depende de qué perspectiva se ve. Yo la verdad hasta les puedo decir que según lo que vi en el tablero, inclusive creo que habían, tal vez voy a pecar con el número, pero si mal no recuerdo habían 7 u 8 asistentes de inclusive la misma bancada oficial, ¿verdad? Entonces, por eso digo, sería interesante tal vez una investigación sobre por qué se otorgaron esas 61 licencias o excusas, digamos, para no estar en el pleno, y aparte son los que no llegaron, ¿verdad? Que son los que están marcados en rojo específicamente. Pero incluyendo ahí el presidente del Congreso, pues, ¿verdad? Que hoy mismo notificó que tiene COVID-19. Sin embargo, yo lo que veo ahí es que para no quedar en especulación, es lo que quiero yo decir, que lleguemos al pleno del Congreso quienes podemos asistir y veamos si realmente está quebrada o no esa alianza, ¿verdad? Pero no generar una especulación es mi punto sobre algo, un escenario que hoy pues ya muchas bancadas antes del pleno habían dicho que no iban a llegar, o sea que no es quienes llegaron a favor, sino quienes en contra también no llegaron, ¿verdad? Porque eso es parte de la dinámica legislativa que se vive. Recordemos que la izquierda y la derecha en estos temas en su mayoría han coincidido bastante con los votos, entonces habría que ver el análisis de cuando regresemos, porque mañana tenemos cita a las 10 de la mañana en el pleno, si llegan para verificar justamente esa hipótesis que se está planteando ahora mismo. Diputado Rivera, en lo que va de la novena legislatura, ¿ustedes han tenido acceso como diputados a un informe de los anteriores estados de sitio en cuanto a cuál ha sido el costo de estas decisiones, de la aplicación de esta herramienta de los estados de sitio? ¿Cuál es el costo aproximado en un mes de un estado de sitio focalizado como los que se está intentando aprobar en esta ocasión? Mire, yo creo que el estado de sitio no lo debemos de aprobar, y le voy a dar mi punto de vista. Muchos diputados hablan que los que estamos en contra estamos a favor del narcotráfico. Creo que eso es una gran mentira que la población no les cree, y les voy a decir por qué. Porque para eso tenemos instituciones, para eso el ejército, la Policía Nacional Civil debe de tener el trabajo de inteligencia. Si como Estado no tenemos un trabajo de inteligencia, no tenemos detectado dónde está el narcotráfico, dónde están la gente que provoca las extorsiones, que hace tanto daño a nuestra nación, si no tenemos detectado dónde están esos delincuentes, creo que tenemos que hacer un alto y revisar los ministros, los directores que tenemos en cada una de esas instituciones, porque el Estado debe de funcionar. Si saben que hay indicios de narcotráfico, la ley, el Estado de Derecho, nos da herramientas adecuadas para ir y tomar y apresar a esos delincuentes. No necesitamos de un estado de sitio para ir a presionar a campesinos y causar todo este conflicto social que estamos viviendo. En redes sociales, no sé si ustedes vieron una denuncia de un niño que fue lastimado por fuerzas de seguridad. O sea, esa fuerza que estamos viviendo, o que viven nuestros ciudadanos guatemaltecos en el interior del país, que ha sido a causa de la corrupción y de tanto abandono que ha hecho el Estado en estas comunidades, no lo podemos resolver con la fuerza, lo vamos a resolver llevando educación, llevando tecnología. En este momento el Estado debería estar preocupado por llevarles tablets con conexión de internet a los niños en el interior del país para que reciban sus clases. Diputado Rivera, estas acciones que usted está planteando, ¿cómo podrían contribuir a contener el avance de estructuras del crimen organizado como la que usted ha mencionado, el narcotráfico? Bueno, el Estado debe de funcionar. Tenemos una Policía Nacional Civil que tiene muy buenos investigadores. Lo que hace falta es coordinación. El presidente recientemente dijo que la fiscal era su gran amiga. Bueno, en lugar de crear una amistad personal, que se ponga a trabajar Ministerio de Gobernación y Ministerio Público y que ejerzan la fuerza del Estado de Derecho. Si saben
O sea, el gobierno tiene que hacer su parte. No podemos pretender tomar el control con el ejército, ¿verdad? O sea, vivimos en una sociedad, vivimos en una democracia y tenemos que tomar el control aplicando la ley. Si no va a pasar lo que quiere, lo que está, por eso es de que está pasando lo que pasa en el Congreso de la República. El Ejecutivo emite un estado de sitio, se toma el tiempo que desea, no respeta la Constitución y a pesar de eso muchos diputados dicen no, reunámonos y conozcámoslo, cuando ya el plazo venció, señores. Bueno, O sea, gracias, diputado Rivera. Se nos termina el tiempo. Cerramos con el diputado Samayoa. Están convocados para mañana a las 10 de la mañana. ¿Qué va a suceder si, digamos, se repite una situación muy parecida a la de hoy? ¿Qué pasa con ese tema entonces del estado de sitio? ¿Se vuelve a hacer la convocatoria o qué pasa, diputado? Bueno, el escenario es parte complejo, pero en parte está un poco claro, ¿verdad? En el sentido de los plazos constitucionales que tenemos, insisto que hay que entrar a conocer. Tenemos 2 días básicamente, una es improbarlo y que la Constitución establece que estando reunidos, si el presidente envía en ese momento un nuevo proyecto de estado de sitio, entonces tenemos que entrar a conocer inmediatamente. Creo que esa puede ser una vía según lo que establece la misma Constitución, o bien presentar otro, pero obviamente ya tiene que quitar todas las medidas que se establecieron en el estado de sitio que se encuentra actualmente, porque ahí sí, si siguen con con las medidas de estado de sitio, sí se cometen delitos y responsabilidades por parte del Ejecutivo. Entonces, eso hay que tener claro, porque nosotros no hemos aprobado nada, o más bien no hemos ratificado o modificado algo el día de hoy. Entonces, me parece que esa responsabilidad administrativa del Ejecutivo la tienen que saber manejar, porque nosotros somos los que conocemos y tenemos la última palabra, digamos, en este sentido, pero tampoco vamos a arriesgarnos a cometer una ilegalidad al respecto. Entonces, me parece que está claro el panorama, pero sí insisto que como diputados tenemos que asistir al Pleno, tenemos que conocer y desde ahí generar el debate que decíamos, ¿verdad? Estamos a favor o en contra, pero tenemos que llegar, si no vamos a cometer una ilegalidad nosotros también, y eso no es el chiste ahorita en situaciones tan complejas como las que se están viviendo en esos municipios. Diputado Samayoa, en segundos, ¿cuál es su opinión de que el artículo 8 haya excluido el idioma de la comunidad garífuna, que es que habita el municipio de Livingston y que no fue tomada en cuenta para hacer la traducción del acuerdo gubernativo a su idioma nativo? Bueno, yo creo que nosotros habíamos a principio de año, si mal no recuerdo, establecido que también tenían que estar en los idiomas, digamos, natales de las personas, lo que nosotros estableciéramos. Entonces, ahí me parece que se puede deducir más de alguna responsabilidad, pero sí debe llegarse porque, por supuesto, ellos deben conocer en su propio idioma la realidad nacional y específicamente acuerdos o decretos que les permitan o les den o les restrinjan derechos o garantías constitucionales. Bueno, muchas gracias a los 2 diputados por haber estado con nosotros. Feliz noche. gracias. Gracias, igualmente. Bueno, un escenario complicado porque, digamos, al tema del manejo político, de la actividad política normal de un Congreso de la República, si hay o no alianzas, el elemento de COVID-19 ya cambia el escenario, ¿no? Y estamos apenas en el primer periodo ordinario de sesiones que concluyó, estamos en el primer periodo extraordinario. Es decir, todavía quedan 3 años y medio de batalla política, Mario. Bueno, gracias, Cristian, feliz noche gracias por habernos acompañado y feliz noche a ustedes en casa también, un reparador descanso.